como veníamos comentando recién un poco, que nos comente su visión de cómo fue el proceso de crecimiento del liderazgo. El crecimiento del liderazgo. Bueno, es importante, si uno piensa en cómo surgió el liderazgo de Chávez, advertir la enorme crisis política previa que había en Venezuela, fruto de partidos tradicionales absolutamente corruptos y puestos al servicio de la clase hegemónica en ese país. Un 30% de la población vivía sobradamente y un 70% estaba en la pobreza, ¿no? Literalmente, ¿no? Esto llevó al Caracazo a fines de los años 80, que prácticamente significó el final de esta época de hegemonía de dos partidos, que uno social cristiano, que era COPEI, y el otro socialdemócrata, Acción Democrática, se repartían los cargos y la hegemonía en el país, pero cuando gobernaba uno u otro la diferencia fue en las últimas décadas prácticamente inexistente, y los niveles de hambreamiento para los sectores populares se hicieron extremos. Esto llevó a esa enorme pueblada que fue la bajada de los cerros de todos los sectores periféricos a la ciudad de Caracas, que tomaron la ciudad y quemaron, bueno, una enormidad de negocios, automóviles, etcétera, una enorme refriega con muertos, represión policial, por supuesto, etcétera. Pero esto implicó un hito, que fue prácticamente la iniciación de una crisis que demoró mucho tiempo. Hubo entre finales de los 80 y finales de los 90, cuando Chávez llega al gobierno, todo un periodo intermedio difuso donde no se resolvía esta crisis del sistema político, donde en algún momento Rafael Caldera, que ya había sido presidente, apareció como una esperanza porque tuvo mucha habilidad en retomar el espíritu del Caracazo y hablarle a los venezolanos como si fuera parte de los que se habían levantado contra el sistema, pero Caldera no trajo nada nuevo como gobierno. Estuvo el intento de golpe de Estado del mismo Chávez para tratar de imponer una tendencia que no fuera neoliberal en el gobierno. Fueron derrotados militarmente, pero quedó él como una cierta posibilidad política. De cualquier modo, yo estuve por actividades académicas en Caracas en el año 1995, y la figura de Chávez todavía era una figura marginal y considerada, por ejemplo, a nivel de los intelectuales, como una figura menor, como casi, diríamos, pintoresca, como que no iba a llegar a tener ningún peso. El liderazgo se fue estableciendo al interior de las Fuerzas Armadas primero, y luego en este agujero político que deja primero el sistema en su conjunto y luego Rafael Caldera, y por último entonces aparece Chávez con la opción, primera a nivel planetario prácticamente, de oponerse a la hegemonía neoliberal, al puro libre mercado, y retomando una muy curiosa e interesante gama de tradiciones, reuniendo la tradición patriótica de un cierto sector militar con la tradición de las izquierdas que habían sido reprimidas, incluso las guerrillas que habían sido reprimidas por esas mismas Fuerzas Armadas, retomando la figura de Fidel y del socialismo, y a la vez toda la tradición de Bolívar, que es una tradición que, bueno, había estado guardada en los anaqueles y en las bibliotecas y que no tenía ninguna vitalidad política presente. Él tuvo la enorme capacidad de volver a ponerla en curso, y entonces apareció como un antisistema, como una opción diferente a la del sistema político, cosa que efectivamente fue, no porque no respetara el sistema político, dentro de cuyas reglas ganó luego muchísimas elecciones, sino porque dentro de ese sistema fue capaz de hacer cosas enormemente diferentes de las que se venía haciendo, donde el sistema neoliberal, el sistema político, era la simple tapadera de la dictadura del capital, ¿no? Una dictadura férrea, una dictadura enormemente excluyente, donde la mayoría del pueblo venezolano no tenía ningún tipo de protagonismo. En este proceso de crecimiento, ¿cuáles serían los puntos de inflexión? Es decir, han habido situaciones como, recién también hablamos del no al ALCA, al tratado este, han habido situaciones que lo fueron también consolidando en tanto líder, también a nivel regional, no solo en Venezuela. Sí, bueno, hay varios momentos. Uno es el triunfo de la constituyente primero, y por lo tanto la reforma misma de la Constitución, ¿no? La imposición en el buen sentido de la palabra, la construcción política
que permitió la Constitución bolivariana fue un avance enorme porque implicó no solo un gobierno distinto, sino una constitución diferente, ¿no? Implicó refundar las condiciones de la nación. Esto fue un primer elemento muy decisivo a fines de los 90, comienzo del nuevo siglo, en el liderazgo de Chávez. Otro momento importante, sin duda, que es el 2002, un año duro, porque hubo una huelga en PDVSA, una huelga opositora que duró más de 2 meses, una huelga larguísima, interminable, donde se paralizó parte del país, y antes el intento de golpe, que de hecho fue un golpe y destituyó momentáneamente a Chávez, claro, a través de un señor empresario del cual nadie se acuerda porque no merece ser recordado, pero que se llamaba Carmona, y que debió haber ido a dar a la cárcel realmente por sedición, y que, digamos, el hecho de que Hugo Chávez haya podido atravesar estas 2 enormes pruebas lo consolidó fuertemente a un momento en donde en los primeros años la ofensiva opositora, mediática y de los países centrales contra Chávez unida tenía un efecto fuerte de erosión sobre su gobierno que de ahí en más bajó bastante, digamos. Otros momentos importantes, por supuesto, son los de la caída del ALCA. Ese sí fue un momento compartido, donde él tuvo un lugar protagónico, pero también lo tuvo junto a Néstor Kirchner, que era por otro lado el anfitrión, lo tuvo junto a el presidente de Lula, lo tuvo junto a Fidel Castro, que estaba de visita. Bueno, hubo distintos protagonistas de ese momento, ¿no? Pero lo cierto es que la caída del ALCA fue decisiva en América Latina, no solo en sí misma, que era importantísimo que no se impusiera ese tratado de libre comercio que iba a favorecer a las grandes potencias, sino como un gran símbolo, un símbolo de que América Latina podía, de que hay autonomía, y eso luego se fue consolidando en una serie de hitos, algunos de los cuales fueron producidos solo desde Venezuela, o muy principalmente desde allí, como el canal Telesur, como el Banco del Sur, como Petrocaribe, con la cual se favoreció a islas del Caribe, a Cuba y a Nicaragua con petróleo a muy buen precio. Otras, en cambio, han sido construcciones colectivas, donde otros gobiernos posteriores que han seguido una línea parecida, y en lo cual la existencia de Venezuela seguramente ayudó a que estos gobiernos pudieran existir, aunque Venezuela no hubiera hecho nada al respecto, como el caso del Ecuador, como el caso de Argentina, como el caso de Bolivia, dieron lugar a la CELAC y antes de eso a la UNASUR, 2 grandes organismos internacionales donde ya no está presente Estados Unidos para imponer la bota y para imponer su poderío diplomático, económico y militar. Esto es importantísimo y en esto, sin duda, que el liderazgo de Hugo Chávez ha tenido una importancia estratégica. Ahora sucede un hecho que creo que condicionó, que fue su fallecimiento. Primero su ponderación, yo creo, la ponderación suya, Roberto, a nivel de sus estudios, personal, le diría. ¿Qué ponderación puede hacer usted a nivel personal suyo? ¿Qué visión puede aportar respecto a este suceso que fue el fallecimiento de Yo creo que pocas personas, si vamos a pensar en lo que significa la muerte de Chávez y el símbolo enorme que deja, pocas personas han sufrido una ofensiva mediática tan destructiva como Hugo Chávez. Pocos líderes han sido tan caricaturizados, han sido tan banalizados, han sido presentados como, comillas, líderes bananeros, como si fuesen una parte del pintoresquismo del realismo mágico latinoamericano, como si fueran personajes de literatura. Se lo ha presentado como si fuera un dictador, se lo ha presentado como si fuese un megalómano. Efectivamente tenía Chávez cierto exceso verbal, tenía un estilo floripondioso, digamos, muy típico del Caribe y que a los países fríos y a las mentalidades más reflexivas y más distanciadas nos puede parecer chocante, pero esto no significa que no fuera un ilustrado, era alguien que había leído mucho más que la mayoría de los líderes latinoamericanos que se quieren poner por encima de él. Podía decir frases textuales de memoria de muchísimos autores cuyo nombre no conocen siquiera aquellos que lo critican, ¿no?
Así que era un hombre sumamente erudito, ¿no? Estaba muy lejos de ser esa caricatura que hacían de él. Y en cuanto a democrático, bueno, ganó 15 elecciones, ¿no? Ganó 15 elecciones, nadie de los supuestos demócratas ha ganado tantas, y en el ejercicio fue tan democrático y tan contrario al autoritarismo y a lo policial, que es cierto que hubo algunos, y hay todavía, y los había antes de Chávez, claro, problemas de seguridad en Venezuela, porque este es un Estado totalmente no policial, es un Estado que ha buscado no ser represivo, y esto tiene como efecto, digamos, que no haya a veces una acción policial enérgica en lugares donde eventualmente podría requerirse, ¿no? De modo que si hay algo que no tuvo jamás Chávez es ser dictatorial, ¿no? Si tuvo que cerrar un canal, lo hizo de manera totalmente legal, porque era la renovación o no de una licencia y era absoluta potestad del Estado hacerlo, ¿no? Así que legal era absolutamente legal y además era legítimo porque era un lugar donde se llamaba al golpe de Estado y a la muerte del presidente, nada menos, ¿no? Lo cual es como bastante fuera de lugar y quizá en Estados Unidos hubieran metido preso al jefe de un canal que dijera esas cosas, pero bueno, Estados Unidos en cambio apoyaba a que esas cosas se dijeran en Venezuela, ¿no? Así que lo primero es que hay que sacarlo del lodo en que se lo embarró siempre a Chávez, ¿no? Que es enorme. Muchísima gente no puede salir de esa lectura pintoresquista de si les gustaba o no su personalidad, que no es el tema, ¿no? El tema es que todos los índices sociales venezolanos, todos los índices sociales mejoraron enormemente, ¿no? Es decir, los índices de salud, los índices de analfabetismo que casi desaparecieron con la gran campaña que se hizo, el acceso al bachillerato para adultos que permitió que millones de adultos que no habían hecho el bachillerato pudieran hacerlo, el hecho de que se le arreglara la dentadura a millones y millones de personas que no podían sonreír porque se sentían inferiorizados desde los más de 30 años, poco más, algunos ya no tenían dentadura por los problemas de nutrición, ¿no? Esto hubo una enorme campaña que les devolvió la dentadura y la sonrisa con eso a los venezolanos. Bueno, la mortalidad infantil, pobreza, indigencia, desempleo, todo disminuyó enormemente gracias a Chávez. Es así de simple, ¿no? Por lo tanto, sí se puede discutir si PDVSA tiene un poco de déficit o no, cosas menores a nivel macroeconómico y que hay que resolver todavía en Venezuela, pero no se puede discutir que la distribución del producto cambió fuertemente en pro de los sectores populares. Y esto es lo que hace que lo hayan apoyado, porque nadie apoya a demagogos, por lo menos por largo tiempo, ¿no? Nadie gana 15 elecciones simplemente porque hable bonito, ¿no? O porque la gente de abajo pueda ser tomada como estúpida por algunos, ¿no? De ninguna manera, ¿no? La gente apoya a aquel que los apoya, la gente apoya a aquel que mejora su vida y como Chávez efectivamente lo hizo, además con fuertes formas de organización popular nuevas en la política venezolana, sin duda es que digamos, él es algo muy diferente a eso que de él se dijo. Entonces ya mirándolo fuera de esa miope mirada que hizo de él una figura, digamos, supuestamente rechazable, creo que lo que deja es, a nivel mundial, ¿no? El haber sido la primera figura, ya hace rato que en América Latina no es la única, pero sí fue la primera y quizás fue la más radicalizada, sacando lo que queda, ¿no es cierto?, en Cuba como un régimen político, ¿no es cierto?, opositor al imperio y la revolución, pero fuera de allí, la única figura que a nivel internacional le puso un límite al capitalismo salvaje en los años 90, donde digamos, la hegemonía mundial del capitalismo era absoluta y, por cierto, sigue siéndola en todo el mundo, excepto en América Latina, donde hay muchos otros gobiernos que han seguido líneas parecidas, pero el primero fue él. Esto no significa que los otros no tengan su creatividad, no tengan sus parciales diferencias, no tengan su autonomía, ¿no? Seguro que cada uno la tiene. Lo que quiero decir, sí, es que el que abrió por primera vez la brecha fue Chávez y desde este punto de vista deja un legado de unidad latinoamericana, integración de América del Sur, recuperación de la identidad colectiva latinoamericana, tanto actual como histórica, y asunción de un orgullo sano de ser quienes somos, de que nuestro norte es el sur, de que nosotros no tenemos que vivir pensando y copiando lo que pasa en otros lugares, que es lo que la burguesía venezolana siempre hizo, porque teniendo espléndidas playas como las que tiene con los Andes que dan sobre directamente el mar y que hacen los Andes verdes, bellísimos, que caen sobre el mar, bueno, los
venezolanos ricos siguen yendo a Miami de vacaciones porque valoran mucho más a Estados Unidos que a su propio país, ¿no? Entonces, recuperar el orgullo histórico que implica ser latinoamericanos, lo que esto implica como tradición, como identidad y como posibilidad de constitución, de una unidad que no borre las diferencias, pero que sí las articule en un cierto sujeto colectivo, esto le debe también a otros líderes, pero principal y primeramente, sin duda, a la figura de Hugo Chávez. Momento de transición, momento de elecciones, no se sabe todavía qué va a pasar. Y un poco proyectémonos qué pasaría con la Latinoamérica sin Chávez, digamos qué pasa con un chavismo ganador, chavismo perdedor. Dos hipótesis. O posibles Creo, sí, respecto a las próximas elecciones en Venezuela, es muy difícil siempre hacer pronósticos, pero salvo que ocurra algo muy fuerte de aquí a las elecciones que son dentro de un mes, desde que estamos ahora hablando, es difícil que vaya a haber algún cambio importante. No sería difícil que hubiera operaciones imperiales que intenten producir algún desorden antes de las elecciones para intentar mover una aguja que notoriamente tiende a favor de la memoria de Chávez. El chavismo acaba de ganar 2 elecciones con Chávez vivo, una con Chávez como líder para ser presidente, pero la otra con líderes locales para ser gobernadores de los diferentes estados. De 23 el chavismo ganó 20, o sea que acaba de ganar por una diferencia enorme. Es esperable que la diferencia ahora sea mayor todavía, dado que de alguna manera Chávez va a ser una figura como el Cid, que después de muerto va a ganar batallas, ¿no? Porque su figura se ha engrandecido luego de su muerte. Muchos que se acostumbraron a ver la figura caricaturizada no han soportado ver, advertir el respeto con el cual se ha despedido a Chávez, el amor colectivo de millones y millones de venezolanos y de latinoamericanos, y el respeto de adversarios ideológicos como Santos, como Piñera, que fueron a las exequias, que acompañaron al féretro, que mostraron que pueden sostener la diferencia y el respeto por una figura importante. Entonces, Chávez es visto de manera mucho más clara hoy que antes de su muerte, y muy probablemente entonces el resultado de la elección le sea favorable al chavismo. Si, tanto qué pasaría en Venezuela como en Latinoamérica, ¿no? Si gana el chavismo, bueno, vamos a tener una mayor continuidad y orden de los gobiernos progresistas que hoy hay en América Latina, un mayor acompañamiento de los mismos, claro, sin el liderazgo enorme que Chávez implicaba. Obviamente Maduro no puede simplemente reemplazar esto, quizá a largo plazo constituye un liderazgo fuerte, pero por ahora lo suyo es nada más que la continuidad de ser el que fue puesto por Chávez. Así que sin duda que la iniciativa venezolana no va a ser tan fuerte, por lo menos en el primer momento, pero sí, en cambio, la direccionalidad y por lo tanto el apoyo económico, la confraternidad político-ideológica se van a mantener incólumes en ese caso, y por lo tanto América Latina seguiría el rumbo mayoritario que hoy tiene, por lo menos en América del Sur, de gobiernos progresistas como el del Uruguay, el de Brasil, el de la misma Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y hasta un cierto punto Perú, ¿no? De modo que difícilmente se modifique eso. Ahora, si perdiera el chavismo, insisto, es difícil, pero si eso sucediera, sí sería un retroceso importante. Esto implicaría una especie de euforia de las derechas a nivel del continente, que sentirían que entonces están en un momento de avance y que las muertes físicas pueden significar muertes políticas. Lo que yo opino es que el chavismo va a ser como el peronismo en la Argentina. Hoy hace casi 40 años que murió Juan Domingo Perón, y el peronismo gobierna en la Argentina y la ha gobernado durante largos periodos, mejor o peor. Ciertamente el periodo de Menem fue pésimo, pero ciertamente el peronismo es la fuerza política más grande del país a 40 años de la muerte y a 57 o 58 años de la caída del primer gobierno de Perón por un golpe de Estado que pretendió acabar con la memoria y el nombre de Perón. Estaba prohibido decir su nombre después del año 55.
Y el peronismo siguió como resistencia, siguió dividido por momentos, unido en otros, en diversas versiones, algunas mejores que otras, pero lo que no ha ocurrido es que el peronismo haya desaparecido del mapa. Así que por más que les guste a algunos más que a otros, y habrá chavismos mejores y peores, pero que va a haber chavismo para rato, es decir, para varias décadas, que lo va a haber seguro, aún en resistencia, no solo como gobierno, no como oposición o como resistencia política, así es que hay dictadura, etcétera, pero que no va a desaparecer el chavismo, que se olvide, no va a desaparecer, de ninguna manera. Ahora, insisto, una cosa es si es gobierno, otra cosa si es resistencia u oposición, según el tipo de gobierno que hubiera. Si es un gobierno legítimo será oposición, si es un gobierno ilegítimo será resistencia, pero que el chavismo no se terminó aquí, eso es obvio, digamos, insisto. El peronismo, 40 años después de muerto Perón, gobierna la Argentina, ¿no? Y gobierna con un proyecto político que le debe, sin duda, un tanto importante a la figura misma y al ideario de Perón, ¿no? De modo que yo diría en Venezuela va a seguir habiendo chavismo, gobernando casi seguro, pero si no, como una enorme fuerza opositora, con una fortísima capacidad de imposición y de, digamos, resistencia política, ¿no? A nivel de Latinoamérica, aspiramos a que continúe entonces el gobierno del chavismo, porque allí sí habría una afectación, digamos, del equilibrio político y sin duda se montaría una enorme campaña mediática que está permanentemente, pero que por ahora se ha acostumbrado a perder sistemáticamente y lo único que exhibe son derrotas y fracasos, digamos, ¿no? Todos los días se va a caer el gobierno de Cristina Kirchner, pero hace 9 años que se está cayendo todos los días y goza de excelente salud. Todos los días está por caer Evo Morales, pero como él decía, quieren tumbar al indio, pero el indio sigue después en su segundo gobierno con total firmeza. Correa ganó por paliza la última elección, cuando muchos vaticinaban su supuesto final. Bueno, la campaña mediática permanente de desprestigio frente a estos gobiernos no ha podido con la voluntad mayoritaria de los pueblos latinoamericanos que durante 15 años prácticamente ha apoyado a Chávez y que es muy probable que siga apoyando al chavismo, ¿no?